Equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Sanamente. Escúchelo por salud. Dirige Santiago Rojas. Una fe, he aquí lo más necesario al hombre. Desgraciado el que no cree en nada. Víctor Hugo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, acompañándolos durante toda esta semana, hablando de los propósitos para el 2012, de todo lo que debemos, las pautas que debemos seguir para ser felices, para tener éxito. Y hoy, hablando de la fe, para eso nos acompaña Salman Benchaim. Él es coach, consultor de alta gerencia en estrategia y marketing, conferencista y escritor. Buenas noches, Salman. Muy buenas noches, qué placer empezar el año aquí a tu lado y con los oyentes de Caracol en Sanamente. Bueno, hablemos hoy de la fe, de las creencias. Venimos de unas fiestas que tradicionalmente son religiosas y que hemos asociado precisamente la fe a la religión, a las religiones. ¿Cómo creer y cuál es la forma correcta de creer y de tener fe sin enfocarla hacia alguna religión? Creo que tenemos que salirnos del paradigma y de dejar de asociar la fe con un tema, como bien dices, religioso, dejar de pensar que es simplemente ir a un lugar a donde se celebra un culto o seguir ciertas reglas, ciertas normas y ciertas pautas. La fe realmente es aprender a creer en nosotros mismos, en lo que hacemos, en lo que sentimos y en lo que decidimos para nuestra vida. Y esa fe la terminamos proyectando en nuestra vida en diferentes ámbitos, bien sean en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en lo espiritual, que es como normalmente hemos asociado a la fe, pero realmente la primera fe que todos tenemos que tener, más allá del culto que practiquemos o de la religión que sigamos, es a nosotros mismos. Si no creemos en nosotros mismos en primera instancia, no vamos a poder creer realmente en nada ni en nadie más. ¿Cómo empezar a creer en nosotros? ¿Cuál es la forma, no más fácil, porque hay que tener retos, sino la forma más adecuada de empezar a creer en nosotros mismos y de que somos capaces de tener logros, de cumplir sueños? Apasionándonos con nuestra propia vida, apasionándonos con lo que hacemos, con lo que sentimos, con lo que decidimos, pero sobre todo entendiendo que sí somos capaces de lograr las cosas. Ayer hablaban en el programa sobre los patrones de éxito y el éxito se basa única e indiscutiblemente en que tengas fe en lo que estás haciendo. Cuando una persona tiene fe, es decir, cree en la idea que está desarrollando, cree en el trabajo que está desempeñando, cree en lo que quiere y va a llegar a alcanzar, llega, sin lugar a duda. Llega. Eso es tener fe, eso es tener convicción en lo que uno hace, es estar muy concentrado en todo lo que va a llegar a vivir para poder lograr ese objetivo que tiene. Así que lo primero es tener mucha pasión, mucha convicción y mucha entrega por lo que se está haciendo. ¿Cómo luchar culturalmente con la fe que ya está establecida? Porque nos van a decir, bueno, no sé cómo van a tildar a los que se tienen fe a sí mismos antes que otro tipo de fe, de pronto religioso. ¿Cómo luchar contra la fe que ya está establecida o cómo tener más bien un equilibrio? Yo creo que lo más importante es que puedas ser quien quieres ser, no la persona que otros quieren que tú seas. Cuando tú defines quién eres y logras convencerte de eso, todo empieza a fluir de una manera muy natural. Sin lugar a duda, y eso lo he visto en todo tipo de personas, independiente de la condición, de la cultura, del país de origen, hay un momento de tu vida en donde vas a terminar buscando un punto de espiritualidad, un punto en donde quieres algo más de lo que ya tienes, y ese querer algo más no está hacia afuera, sino hacia adentro. A todos nos llega en diferente punto y de diferente manera, es decir, si eres católico, pues definitivamente vas a terminar acercándote tal vez a la iglesia, o a un sacerdote amigo. Si eres cristiano, tu pastor, judío, tu rabino, musulmán, tu imán, cualquier cosa, pero en el momento de la vida eso llega. Pero esa búsqueda espiritual va a ser muy sincera y va a ser muy de fondo cuando tú lo buscas de una manera tranquila en tu vida, de una manera honesta en tu vida. Porque vas a poder dar lo mejor de ti y vas a poder recibir lo mejor de esa espiritualidad que estás buscando para tu vida. Cuando tú buscas esa espiritualidad por una crisis, porque estás sumido en el alcohol, por ejemplo, o en los 12 pasos que habitualmente tienen para salir de las adicciones, etcétera, etcétera, se le está cambiando a la persona un vicio por otro. Y eso no es honesto, porque estás simplemente trasladando de nombre y de condición tus deficiencias personales y tus problemas. Así que eso no es sano para ningún aspecto. Tienes que hacer una búsqueda sincera de lo que quieres.
como cuando tú sales a un restaurante a comer. Tú comes mucho mejor cuando estás tranquila, estás relajada y te paseas por una zona de restaurantes buscando lo que más te gusta, y no cuando tienes solo 15 minutos para almorzar porque tienes que devolverte a tu oficina corriendo, te comes un emparedado que no te termina gustando, te da acidez y te enfermas. Eso es muy importante, pero entonces, ¿qué pasa cuando caemos precisamente en esa búsqueda de nuestras creencias o de creer en nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando no nos sentimos plenos con nosotros? Ahí es definitivamente algo que puede estar fallando y tenemos que empezar a buscar cuál es el origen y no el detonante de esa falla. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, resulta que empiezan a pelear mucho los novios o los esposos, y empiezan cada día a pelear más y más y más, y creen que el origen de la pelea puede ser un problema económico, o puede ser tal vez una infidelidad de alguno de los dos, o la suegra, o cualquier cosa por la que peleen las parejas, y realmente esos son detonantes de un problema que viene atrás y que dejaron pasar sin resolver. Así que lo primero es hacer un análisis muy claro, muy transparente y muy objetivo, sobre todo, de qué es eso que has dejado pasar. ¿Qué fue eso que dejaste sin solucionar, haciéndote el de la vista gorda para tratar de seguir adelante? Y dejaste la puerta abierta a que se convirtiera en un problema cada vez más y más grande. Una vez lo identificas, simplemente piensas por qué pasó, lo solucionas, si lo puedes solucionar ahora que ya ha pasado tanto tiempo, y te aseguras de no repetir el error. Y listo, sigues adelante, sin darte látigo, sin ponerle más tinta de la que ya tiene, y seguir adelante, siempre. Creería yo que dentro de esos detonantes también cabe hablar de los miedos que tenemos, y precisamente que nos basamos más en lo infeliz o en lo feliz que nos hacen los demás y dejamos de creer en nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esos miedos? Los miedos son lo peor que nos puede pasar, porque nos detienen y nos frenan absolutamente todo en la vida. Todo está en constante cambio, todo está moviéndose, y el miedo lo que hace es detenerte para que no te muevas y detenerte para que no puedas avanzar. Cuando tú logras entender que son los miedos lo que te está parando, simplemente eres consciente de lo que está realmente pasando en tu vida y puedes aprender a soltarte. Pero los miedos, la única forma de superarlos es enfrentándolos. No hay ninguna otra alternativa. Simplemente los reconoces, tomas aire y lo enfrentas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en Sanando de las creencias y de la fe. Bueno, hace poco estudiaba o leía algo acerca de el mal de Latinoamérica, de tener como una ceguera periférica en el momento de sentir la necesidad de expandirnos a otras culturas para aprender y dejar de lado como todos esos vicios y estructuras mentales con las que se nos ha criado, pues por ser una cultura patriarcal. ¿Cómo infundir en los latinoamericanos y en los colombianos esa necesidad de abrir sus fronteras mentales? Wow, es un tema de trabajo cultural muy, muy, muy largo. Habitualmente en sociología se dice que un cambio cultural lleva algo así como de 50 a 100 años para ser efectivo realmente. Por ejemplo, en el caso de Bogotá lo hemos visto como llevamos algo así como 16 años intentando hacer un cambio cultural de la ciudad, y recién hasta ahora estamos viendo algunos cambios reales en donde los jóvenes ya pasan por las cebras, ya esperan el semáforo, tienen cierto cambio cultural. Y cambiar ese tipo de creencia en las personas es un tema de mucho tiempo y que tiene que empezar desde muy pequeño. Es decir, va a ser bien difícil que algunas personas mayores adopten esos cambios para poder empezar a creer en lo que tienen y en lo que valen, y son las nuevas generaciones las que tienen que tomar la pauta de poderlo hacer, y nosotros que estamos en la mitad estamos en un juego ambivalente de decir a los más grandes háganlo y decir a los más chiquitos cómo lo tienen que hacer. Porque además la fe también se convirtió en un elemento de tradición. Y ahí, en buena parte, por lo menos en Latinoamérica, ha perdido mucho valor. La tradición en otras culturas ha permitido fortalecer con el tiempo las raíces de las creencias. En Latinoamérica no. En Latinoamérica lo que se convierte en una costumbre termina convirtiéndose en fiesta, y después termina pasando al comercio, y después termina olvidándose. Y ese ha sido el cambio que siempre hemos visto generación tras generación tras generación, y la gente tiene que empezar a entender por qué hace las cosas y para qué las hace. Ese es el punto en donde uno empieza a creer realmente en todo lo que vive, en todo lo que hace y en todo lo que quiere, sobre todo. Uno tiene que empezar a creer para poder crear,
Y cuando uno da ese pequeño paso, todo empieza a cambiar y todo empieza a funcionar de una mejor forma. El tema de creer y de tener fe es tan simple como si, por ejemplo, tú tomas tu auto o tomas tu moto, sales de tu casa, te subes y no sabes para dónde vas. Simplemente puedes llegar a algún lugar, pero no vas a saber a cuál. Sí, pero si tú tienes que ir del punto A en Bogotá, por ejemplo, que está llena de tacos, al punto B en la ciudad, que es el otro extremo, y tú sales de tu casa y encuentras un trancón, lo primero que hace tu mente es pensar en 2 o 3 rutas alternativas. Y cuando llegas a tu destino, has pasado por 5 o 6 rutas diferentes original a la que ya tenías planeada, pero llegaste. Y a ti no te importa cuando te bajas de tu carro, tuviste muchos trancones o si tuviste que cambiar 10 veces de ruta. Lo que te importa es que llegaste. ¿Por qué? Porque pudiste enfocarte en ese objetivo que tenías y porque creías necesariamente que tenías que llegar a ese objetivo. Así que cuando crees en lo que vas a hacer, logras despejar absolutamente todo lo demás del entorno para poder llegar al objetivo que tienes. Y ahí volvemos de nuevo a los miedos, que era algo que estábamos hablando antes de la pausa. Lograr cumplir cosas, pero siempre se nos atraviesan los miedos. ¿Qué hacemos en esas ocasiones? ¿A qué le tienes miedo tú? A ver, ¿a qué le tengo miedo yo? No sé, de pronto a cometer muchos errores, porque soy muy perfeccionista. Entonces cuando tengo algún error me doy muy duro. Pero esta mañana, por ejemplo, hablaba con alguien sobre el éxito y le decía que la clave del éxito real, la más fuerte y la que uno puede ver en absolutamente todos los ejemplos de la historia, es que la clave del éxito es un fracaso bien administrado. Tú intentas e intentas e intentas lo que sea. Sí. Desde cocinar un plato nuevo, obtener un nuevo trabajo, ascender profesionalmente, lo que sea, y siempre vas a encontrarte dificultades. Eso es inevitable y todos sentimos miedo, pero que de ahí te quedes frenada y que te quedes caída es una cosa muy diferente a que sigas adelante y sigas avanzando y te pares después de la caída y sigas intentando e intentando. Cuando tienes un fracaso bien administrado, con un solo fracaso que tengas, te basta para tener éxito de ahí en adelante en todo lo que hagas en ese aspecto. En una relación de pareja, tuviste un novio que te trató mal. Con ese solo te sirve perfectamente para de ahí en adelante construir una relación perfecta el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a entender por qué estaba mal esa relación, qué falló en ti, qué falló en él, por qué tomaste mal la decisión. Y de ahí en adelante vas a poderlo construir. Así que depende de cómo lo veas. Es el cuento del vaso medio lleno, medio vacío. Si lo logras administrar correctamente, sobre todo lógicamente, vas a poderlo entender. Creo que un poco también se basa no en pensar en cosas etéreas e idílicas de que va a llegar del cielo o me va a caer o me van a bendecir. No, es ponerle un poquito de cabeza fría a las cosas y de pensarlo con lógica y con sensatez sobre por qué me está pasando esto, para qué me está pasando esto, aprendí sí o no, por qué no, bueno, ¿qué aprendí? Esto, sigo y ya. Precisamente en Sanamente hace unos meses aprendí eso en una frase que sintetizo y cito a Santiago, y es que la experiencia es el cúmulo de errores aprendidos. Cuando uno aprende a hacer una introspección de esos errores que se pueden cometer diariamente y administrar esos fracasos, o decir como, hey, es que mi problema diariamente cuando me levanto es este y de verdad tengo que encontrar esa forma de discernir y aplicarlo de otra manera, pues realmente se genera ese aprendizaje y esa recordación. Si uno diariamente pues sabe qué es lo que tiene que cambiar y se lo recuerda, pues no hay ningún problema en apropiarse de una nueva actitud frente a eso. Antes hablábamos de esa manera de elegir como un destino o una ruta. Hay otra frase que recuerdo que dice que cuando alguien sabe lo que quiere, todos los vientos soplan a su favor, y cuando no, cualquier bus le sirve. Entonces yo creo que hay que quitar ese miedo, hacer una introspección diaria y fijarse pues lo mismo, unas metas que digamos que solidifican esa semblanza que hay que quitarle al miedo. Y a eso sumarle acción, definitivamente. Soñar es muy importante. Y por ejemplo, en Twitter yo todos los días al final de la noche siempre pongo algo así como sueña en grande, cree en tus sueños. Es muy importante soñar. Pero si el otro día te levantas después de haber tenido una increíble visión de tus sueños, de lo que quieres de tu vida, de lo que puedes lograr con tus capacidades, y te quedas acostado en la cama sin hacer nada, no va a pasar nada. O sea, lo único que cae del cielo es la lluvia. De resto, nada más. Entonces a eso hay que sumarle acción, hay que sumarle determinación. Hay que no detenerse jamás y siempre estar trabajando en pro de lo que uno quiere.
Si no lo haces tú, absolutamente nadie lo va a hacer. Hay algo al final de los procesos de coach que hago, sobre todo con las personas, que siempre les digo, y aunque es algo muy fuerte, lo toman siempre muy bien, y es que tienen que entender, todos tenemos que entender, que no somos nada, no somos nadie, y no tenemos nada. Y es algo que a uno le cuesta entender, porque uno cree que tengo a mi mamá para mí, tengo mi trabajo para mí, tengo mi casa y es mía. Y realmente no tenemos nada, todo se puede ir en algún momento. Y cuando uno logra enfocarse para creer en uno mismo y para tener fe en uno mismo, se convierte en un verdadero artista y puede pintar la vida de los colores que se le antoje. Y nadie lo va a detener a uno contra eso. Ayer hablaba yo con alguien que el miedo, digamos que se forma de una manera colectiva. A nosotros nos enseñan a sentir miedo en los noticieros. Los noticieros colombianos están hechos de una manera informativa en la que a ti te infunden temor de salir a la calle. Entonces eso se va transformando en un voz a voz en el que uno finalmente no se informa para estar prevenido, sino alertado y lleno de miedo. Yo creo que la manera de combatir ese miedo es asumir la vida y asumir un día a día de una manera más crítica, pero con menos temores. Y eso es porque nosotros, digamos que nosotros tres que estamos acá, hacemos parte de esa era de la transición, que somos nativos digitales y todas esas cosas, y hay que apropiarse de esas herramientas para enfrentar la sociedad de una manera diferente y entender que un cambio colectivo, además de que requiera de 40 años, empieza por uno mismo. Si uno mismo empieza con esos sueños diarios y a tener civismo, o sea, si a mí en la calle un carro me pita en la cebra encima, pues yo no lo puedo insultar o responderle con el dedo, simplemente hay que asumirlo de una manera diferente. Entonces es un cambio que empieza por uno. El miedo hay que erradicarlo primero en uno para que después no sea un miedo colectivo. Totalmente, no hay mejor forma de aprender que mostrar con el ejemplo. Y cuando lo hacemos desde nuestra propia vida, todo empieza a fluir de una manera mucho más rápida y sobre todo mucho más eficiente para todo lo que hacemos. Eso sin duda es algo que todos tenemos que empezar a hacer desde ya. El futuro no existe. El futuro es una palabra que le dieron un montón de personas que querían soñar en algo. Y el futuro no es nada más que una posibilidad. Es eso lo que tenemos posibilidades, todas. Nadie tiene la vida comprada. Afortunadamente, gracias al cielo, llegamos a este nuevo año que estamos empezando con el pie derecho, pero no sabemos qué va a pasar mañana, ni la otra semana, ni en febrero, ni en junio. Y lo que hagamos hoy es lo que cuenta. Por eso es que es hoy cuando tenemos que vivir, hoy cuando tenemos que hacer el cambio. No importa que sean casi las 11 de la noche, es en este momento en donde podemos llamar a, no sé, nuestro papá y decirle lo siento, en donde podemos despertar a nuestra pareja y decirle te amo, en donde podemos pararnos frente al espejo y decir ve, si puedes, hagámoslo, empecemos ya. Para dormir tenemos mucho tiempo. Hay otra cosa, Salman, y es que yo aprendí hace un tiempo a tenerle mucho cariño y respeto a estos temas, porque creo que es la evolución, y ahorita lo hablaba contigo por fuera de micrófonos, la evolución de esa concepción que surgió algún día de la literatura de superación personal. Esto es un concepto mucho más evolucionado, y es que los seres humanos no tenemos por qué sentarnos a hablar de lo que vemos en televisión, ni hablar de lo que pasó en X programa, sino que si uno se sienta a analizar la vida de una manera crítica y con motivación y pues con ciertas perspectivas optimistas, simplemente va a obtener resultados. Es que la gente aprenda, volviendo al inicio del tema, a creer en sí mismos y a creer que sí se puede, pero que también, sobre todo en Latinoamérica, se elimine ese paradigma de la cultura fácil y de que sí se puede, pero pues compro el loto, o sí se puede, pero espero que mi jefe me ascienda. ¿Por qué lo va a ascender? ¿Qué mérito ha hecho? Es diferente querer algo, desear algo y merecerlo. Claro, hay muchas personas con las que he trabajado y me dicen, no, es que yo quiero ser X personaje o X cosa en la vida. Ok, muy bien soñar, muy bien que sepas hasta dónde quieres llegar. ¿Qué estás haciendo por lograrlo? No, es que me levanto a las 11 de la mañana y pues no como bien y tampoco practico ni nada. Entonces, ¿qué va a lograr? Absolutamente nada. Va a seguir siendo el mismo mediocre que siempre ha sido. Y eso es, digamos, que la lucha constante que uno tiene cuando uno empieza a creer en uno mismo. Luchar contra su propia mediocridad y contra su propia comodidad. Entramos muy fácil, absolutamente todos, en una zona de confort. Y la zona de confort, por definición, es un espacio en donde reina la mediocridad. Cuando tú estás cómodo en un lugar, empiezas a dejar de hacer las cosas bien. Cuando sientes competencia, cuando sientes que estás amenazado, cuando sientes que hay algo por hacer mejor, todo empieza a fluir y empieza a avanzar de una manera mucho más eficiente y muy diferente. Y esa competencia tiene que empezar con uno mismo.
Al fin y al cabo no hay peor juez, ni más fuerte, ni más duro, ni más agresivo que uno mismo. Uno le puede decir cualquier cosa a todas las personas, pero cuando uno tiene que hablar con uno mismo y decirse las verdades en la cara a uno mismo, que sabe lo que hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo, definitivamente la historia cambia. Por eso es que dice la frase que cuando uno juzga a alguien, uno lo que está haciendo es definiéndose a uno mismo y no diciendo nada de la otra persona. Porque yo no puedo decir nada de ti ni de nadie más, porque solo tú sabes cómo vives, solo tú sabes cómo sufres, solo tú sabes cómo sientes. Y igual sé yo para mí, pero para nadie más. Y por eso las cosas siempre empiezan desde uno, no desde los demás. Bueno, pues qué buena reflexión para iniciar el año, para iniciar esta semana, y desde acá hacemos la invitación para que Salma nos acompañe en el programa de mañana. Tendremos otro tema para que todos los colombianos estemos pendientes de Sanamente y de todos estos temas que nos benefician para este año y nuestras metas. Muchas gracias, Salma. A ustedes, a los oyentes, simplemente recordarles que la fe se ríe de las imposibilidades. Cuando quieren hacer algo, lo tienen. Simplemente empiecen por hacerlo, ¿no? Salma, muchísimas gracias. A Jan también muchísimas gracias. Y pues nada, yo quedaré muy pendiente, motivada para que sigamos con todas estas conversaciones que sirven tanto aquí a nivel de la mesa de trabajo como a todo el mundo, porque estamos hablando de todo un país que de verdad en 40 años puede generar ese cambio. Muchas gracias y continúen con toda la programación de Caracol Radio.